Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Tengo una nueva reflexión. Quiero ir rápidamente a la palabra de Dios. Va a tomar un tiempo, meditar y profundizar. Si no puedo hacerlo en un mensaje, bueno, haremos 2 o 3 o los que sean necesarios porque es un tema muy delicado y profundo. Vamos a hablar de la identificación correcta de nosotros los seres humanos o los cristianos. Y es muy importante entender este tema, la identificación, porque según nuestra identificación será el propósito y será la calidad de vida que tengamos. Vamos a la Biblia y profundizamos. San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cesarea de Filipo. Se cree que era una ciudad alejada de las demás ciudades que frecuentaba el Señor. Y también se cree que en esta ciudad había judíos y también gentiles, una mezcla de gente. Fue en este lugar que Jesús reúne a sus discípulos, sus 12 más cercanos, y les hace esta pregunta: ¿la gente qué opina de mí? Entonces los discípulos empezaron a decir: bueno, la gente dice que sos Jeremías, Elías, algún otro profeta. Estaban teniendo una buena opinión acerca de Jesús, pero no la opinión correcta. Y aquí hay una parte fundamental. ¿Qué opinión tenemos nosotros acerca de Jesús? No hablo solo de los cristianos. Estoy hablando justamente de toda la gente. ¿Qué opinión tiene la gente? Yo he escuchado tantas opiniones tan diversas acerca de la persona de Jesús. Para algunos, Jesús es un médico que sana toda enfermedad. Para otros, es un abogado que los puede ayudar en problemas judiciales. Para otras personas, es un rabí, es un maestro, es un profeta. Para otros es aquel que dejó enseñanzas muy claras y profundas en cuanto a lo espiritual, a lo familiar, las relaciones humanas. Infinidades de opiniones acerca de la persona de Jesús. Me faltaría el tiempo para nombrar la cantidad de conceptos que genera en la gente el Señor Jesucristo. Sería bueno que te hagas esta pregunta en esta parte de la reflexión. Yo también me la hago. Para vos, para mí. ¿Quién es Jesús? Y con una mano en el corazón, responde sinceramente. ¿Lo sentís realmente como el Mesías? ¿Lo sentís como el Dios hecho hombre? ¿Lo sentís como el Hijo de Dios? ¿Lo sentís como el único en el cual hay salvación? ¿El único mediador entre los hombres y Dios? Bueno, esto fue lo que contestó Pedro. Fue el único que dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Asombroso. Pero los otros 11 no pudieron responder ninguna opinión acerca del Señor. Eso es más asombroso todavía. De 12 personas, solo una persona fue capaz de responder correctamente. Esto me hace pensar en la oposición que hay en el nivel espiritual para reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es mucho más fácil tener diversos conceptos, opinar bien acerca del Señor, pero no es tan sencillo llegar a la interpretación correcta de quién es Jesús. Insisto, por esa gran oposición espiritual que hay, por lo que ocurre cuando uno llega a tener esa revelación. Me encanta imaginarme un poquito cómo habría sido el cuadro y cómo es que Pedro llegó a esa revelación y no estos 11. Yo pienso en Pedro como un hombre que estaba anhelando conocer a la persona de Jesús y entonces en su corazón, en lo secreto, buscaba a Dios, al Padre, hasta que el Padre pudo poner en él una revelación de quién era Jesús.
no solo esto se me ocurre a mí, Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Quiere decir que cuando uno busca a Dios de corazón, el mismo Dios va a hacer los cambios necesarios, va a mover cielo y tierra para que uno descubra la persona de Jesús. No puedo decir que los otros 11 estaban papando moscas, pero sí puedo decir que Pedro era aquel que buscaba del corazón del Padre, y es por esa razón que tuvo la gran revelación. Esto hace ver lo importante que es tener intimidad con Dios, buscar de corazón al Padre para tener la revelación de Jesús. No todos los que van a un templo, no todos los que van a una célula, no todos los que dicen creer en Jesús han tenido esta intimidad con Dios o se han acercado a Dios con el corazón, y tampoco han tenido la revelación de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios o el Dios hecho hombre. Y volviendo a la historia, bueno, vemos que Pedro tiene esta gran revelación y luego de esta revelación, fíjate qué interesante esto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fascinante. Por buscar del corazón del Padre, el Padre le revela al Hijo, y en ese preciso momento el Hijo revela el corazón de Pedro. Aquí viene lo que decía al principio, la identificación. Pedro llegó a saber quién era después de este proceso. Pero ¿cómo es? ¿Pedro no sabía quién era él? Lo más probable es que no tenía un concepto correcto de su persona. Aquí vamos a desarrollar un poquito la cuestión de la identificación. ¿Vos sabés quién sos? Y sí, yo soy fulano de tal. Y sí, yo soy aquel que viene de papá y mamá. Mis hermanos son fulano y mengano. Tuve una casa así y asá. Fui a tal escuela, fui a tal otra, estudié esto. Incluso estoy en una iglesia y tengo un puesto y tengo un cargo y me llaman líder o me llaman, no sé, pastor, obrero. Pero ¿sabés quién sos? ¿Tu identificación es correcta? Te lo pregunto de otra manera. Si no te llamaras como te llamás, fulano de tal, ¿seguirías siendo el mismo? Si no estudiaste en la escuela en la que estudiaste, ¿seguirías siendo el mismo? Si no tenés el título que tenés hoy día, ¿seguirías siendo el mismo? Si no tenés el papá o la mamá que tenés, ¿seguirías siendo vos? Si no tuvieras ese puesto, ese cargo en tu trabajo, en la iglesia, donde te moves cada día, ¿seguirías siendo el mismo? ¿Quién sos? Este es un tema tan interesante. La identificación no tiene que ver con las formas. Nunca vamos a encontrar nuestra verdadera identidad o quiénes somos en el mundo de las formas. Le llamo el mundo de las formas justamente a lo que nombraba recién. Papá, mamá, el estudio, el título, el auto, la casa, el dinero, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a tener una identificación correcta cuando nos confundimos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Porque detrás de tu mente o de tus pensamientos estás vos. No sos tu mente, no sos tus pensamientos. Y aquí viene el grave error de mucha gente. Hay personas que se identifican con el mundo de la forma y hay personas que se identifican con su propia mente, con sus pensamientos, con el ego. El ego es la creación de la mente desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Más allá del mundo de la forma, más allá de el ego, la mente, el pensador, estás vos. Vos y yo somos espíritu. Tenemos una esencia, lo más profundo del ser humano. Más allá de todo, estás vos, tu espíritu, tu verdadero ser, tu verdadero yo. Esa parte que se conecta con Dios, que llega a ser uno con el Señor. Este tema lo vamos a continuar, lo vamos a profundizar después. Fue precisamente lo que Pedro descubrió por estar buscando a Dios y recibir esa revelación de la persona de Jesús. Se vio a él mismo, se vio realmente como era. ¿Sabes la carga que sale de la persona que se descubre realmente? ¿Sabes la aflicción que se le quita a una persona que se descubre a sí misma? La mayoría de los seres humanos está toda la vida intentando identificarse correctamente, encontrarse en la forma, en el pensamiento, y lo único que logran es una frustración más grande, una aflicción que la quieren tapar de mil maneras, pero sigue ahí. Hasta que el ser humano no se descubra a sí mismo, hasta que no tenga una identificación correcta, una revelación de quién es en verdad, no va a tener paz, no va a tener una vida plena, abundante. Vamos a continuar más adelante con
este tema de la identificación, pero seguimos en este texto. Al mostrarle a Pedro su verdadera identidad, entonces le pudo mostrar su propósito. Le dijo el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el propósito. Sobre esta roca, ¿de qué roca hablaba? De la revelación que había en Pedro. Sobre esa revelación, Cristo edificaría su iglesia, es decir, a todos los creyentes. Entonces, Pedro fue el primero de los muchos que vendríamos después con esta revelación. En otras palabras, sin esta revelación de Cristo como el Mesías, no podemos ser parte de su iglesia y por tanto no somos edificados. Estar entre cuatro paredes en un edificio cantando coritos no te hace parte de la iglesia. Decir creer en Dios y tener una Biblia bajo el brazo no te hace parte de la iglesia. Lo único que te hace a vos y a mí parte de la iglesia de Jesús es la revelación de que Él es el Mesías. Imagínate una vida sin fruto, sin sentido, sin avance, sin progreso. Por esta misma razón. ¿Cuánta gente hay hoy dentro de la iglesia, entre comillas, que no es parte en verdad de la iglesia? No recibe edificación, no tiene trato con Dios, ni siquiera han averiguado quién es Jesús, ni quiénes son ellos, no tienen idea de su verdadera identidad, se están buscando en el mundo de la forma, en el mundo de la mente, de los pensamientos, hay un vacío adentro, es por esta razón. Resumiendo, entonces, cuando buscamos a Dios de corazón, tenemos la revelación de la persona de Jesús. Jesús como el Hijo de Dios o el Mesías. Entonces tenemos la revelación de quiénes somos nosotros, nos identificamos correctamente y empezamos a ser parte de la iglesia, a ser edificados, descubriendo nuestra verdadera identidad. Y así, el propósito en esta tierra. Es imposible descubrir el porqué de nuestra vida en esta tierra si no sabemos quiénes somos. Dijo el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No contra Pedro, contra ella, contra la iglesia, contra los que tenemos esta revelación. Pero aquí hay una interpretación correcta. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No significa que la iglesia estará aguantando los ataques del Hades. No, Hades es lugar de los muertos. Los muertos están ahí. Que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia significa que no van a aguantar el ataque de la iglesia. En el fútbol hay una estadística que dice que cuando el equipo sale a la cancha a ganar, generalmente gana el partido, pero cuando el equipo sale a no perder, lo pierde. Entonces, hora que salgamos al mundo a ganar a los muertos, a los que todavía no tienen esta revelación, a los que todavía no saben quién es Jesús o tienen interpretaciones buenas, pero no la correcta. Por tanto, no tienen idea de quiénes son en esta vida, ni para qué están. Es hora que salgamos a ganar, no a no perder. Por muchos años la iglesia ha salido a no perder, con miedo, sin predicar, sin hablar de la verdad de Dios. Todo el tiempo con ese temor a extraviarse, a perderse. Y muchos ni siquiera han salido, se han quedado en esas cuatro paredes. Claro, cuando sabemos quién es Jesús y sabemos quiénes somos nosotros, no tenemos temor a perdernos. No tenemos temor a estar con gente que es, entre comillas, del mundo. No tenemos temor a andar entre los muertos. No tenemos ningún problema, al contrario. Por eso ya Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. No como ovejas en medio de ovejas. Ganar. La promesa es que ese lugar de los muertos no va a soportar el ataque de la iglesia. Y luego el Señor le dio y nos dio a todos nosotros autoridad. Todo lo que ates aquí será atado en los cielos, lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Es maravilloso, es muy profundo, es para seguir en otras ocasiones. Pero acordate de la idea principal de esta palabra, la identificación correcta. Identifica a Jesús. ¿Cómo lo hago? Buscando a Dios con tu corazón, teniendo una revelación del Hijo de Dios y entonces la revelación de quién sos verdaderamente, para entender tu propósito y para comenzar a vivirlo. Este 2020 tiene que ser tu año. Que Dios te bendiga.